Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con este tercer webinar de la eh, Sociedad Colombiana de Cardiología. La idea es abordar el tema de la insuficiencia cardíaca desde el consultorio, agradeciendo a las personas que se conectaron con puntualidad. Este es un espacio que agradezco pues, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y que queremos aprovechar para desarrollar este tema. La dinámica de esta actividad, pues básicamente vamos a dar la charla y al final damos un espacio de preguntas a través del chat para poder optimizar el ancho de la banda. Nuestro moderador nos ha permitido bloquear la cámara durante el transcurso de la charla y al final responderemos las preguntas necesarias. Bueno, entonces, mi nombre es Álvaro Herrera, soy internista cardiólogo de la Universidad del Bosque. Eh, Trabajo en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco y soy profesora de la Universidad del Valle. Me desempeño como cardiólogo en Cali, en la clínica DIME neurocardiovascular y en la IPS de Cardioprevent. No tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta charla. Y quiero comenzar esta charla básicamente haciendo un símil con la asistencia a un estadio. Cuando nosotros vamos a un estadio, pues usualmente nos ubicamos en un segundo, en un tercer piso, observamos todo desde la lejanía y disfrutamos de un partido de fútbol. Algunas otras personas tomarán el banco de los suplentes o el puesto del técnico y verán desde la barrera lo que sucede en el campo de juego, u otras personas estarán en el centro del campo, serán las estrellas en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y serán principalmente los líderes en el tratamiento para esta enfermedad. Esta es una invitación para que todos sean líderes en el enfoque diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Para abordar esta charla vamos a iniciar haciendo un énfasis en el entendimiento, básicamente la definición, la epidemiología, las causas y la clasificación. Posteriormente el rol de los exámenes de laboratorio y biomarcadores. Un diseño de un programa de titulación de fármacos. Cómo se hacen las transiciones en insuficiencia cardíaca, la prevención de la insuficiencia cardíaca, los dispositivos y finalmente la deficiencia de hierro y la remisión a la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. El primer mensaje es considerar que esta enfermedad es una pandemia con resultados clínicos fatales similares al cáncer. Evalúe y clasifique adecuadamente su paciente. Las guías del 2016 de insuficiencia cardíaca definen como un síndrome caracterizado por signos y síntomas que son producidos por alteración estructural y funcional que se manifiesta por una reducción del gasto cardíaco y presiones intracavitarias elevadas. La pirámide poblacional de los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene una base muy ancha que incluye a los pacientes a riesgo. Una prevalencia del 1 a 2% de toda la población mundial tiene esta enfermedad. Sin embargo, todo el énfasis clínico lo hacemos en los pacientes de ese 12% que hace parte del estadio sintomático y el estado refractario del 0.2%. La mortalidad a 5 años es superior al cáncer. Si ustedes observan en esta gráfica, el 48% de mortalidad a 5 años de todos los cánceres es un problema bastante considerable, excepto para el cáncer de pulmón. Entonces es una enfermedad que socialmente no se concibe como el cáncer, pero es mucho más mortal que el cáncer. En Latinoamérica, los ensayos que tenemos o los registros poblacionales que tenemos con respecto a la etiología ubican a la cardiopatía isquémica como la principal causa de insuficiencia cardíaca, seguido por la cardiopatía idiopática, la cardiopatía valvular, la enfermedad de Chagas y finalmente la etiología hipertensiva como la quinta de ellas. Todas ellas tienen un comportamiento diferente. Si ustedes observan, la sobrevida de un paciente con una enfermedad de Chagas es mucho más reducida comparado con aquellos que tienen cardiopatía hipertensiva. ¿Cuál es la evolución natural de los síntomas? Recuerden que para que tengamos enfermedad cardiovascular o la insuficiencia cardíaca, tenemos que tener una alteración estructural
y funcional, y esto se deriva en el desarrollo de síntomas. Una vez esto se presenta, nosotros iniciamos una terapia médica óptima, con lo que llevamos al paciente a una fase de meseta. Esta fase de meseta nos mantiene una enfermedad que pareciera que fuera silente, pero dentro de ella se producen alteraciones moleculares que hace que progrese y posteriormente se desarrollen síntomas hasta el estadio avanzado, donde tenemos que pensar en el trasplante o la asistencia ventricular. En el 2016 se realizó una clasificación muy interesante de la insuficiencia cardíaca por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La vamos a clasificar en 3 grupos. El primer grupo es fracción de eyección reducida, que son pacientes con signos y síntomas, y fracción de eyección menor al 40%. Los pacientes con fracción de eyección de rango de reducción intermedia, cuando tienen una medición de fracción de eyección entre 40 y 49%, pero le dan una preponderancia muy importante a los péptidos natriuréticos para el diagnóstico, asociado a criterios ecocardiográficos de hipertrofia ventricular, crecimiento de la aurícula izquierda o disfunción diastólica. Y finalmente, la fractura cardíaca o la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada corresponde a los pacientes con signos y síntomas con fracción de eyección mayor del 50%. Los síntomas son fácilmente reconocibles, esto no es nada nuevo, pero importante que todos ellos conjugan el espectro clínico de la enfermedad, siendo la disnea el principal de ellos. Cuando un paciente sospechamos insuficiencia cardíaca, también tenemos algunos signos clínicos como la ingurgitación yugular, los crepitantes pulmonares, el ritmo de galope, que nos sirven para darle especificidad a nuestro examen clínico. Sin embargo, hay síntomas recientemente reconocidos como la bendopnea, en el cual el paciente desarrolla disnea cuando se amarra sus zapatos, y esto está correlacionado con incrementos de la presión en cuña de la pulmonar superiores a 22 milímetros de mercurio. Es entonces como nosotros vemos una enfermedad progresar en su severidad desde un estado A, en el cual el paciente solo tiene factores de riesgo, a un estado D, donde el paciente ya es refractario a la terapia convencional. Y lo clasificamos de acuerdo con la clase funcional de la Asociación Neoyorquina del Corazón, siendo clase 1 un paciente que no tiene limitación de la actividad física y un paciente clase 4 que tiene síntomas, incluyéndolo durante el reposo. Esta tabla algo engorrosa de la guía de insuficiencia cardíaca simplemente es para tener en cuenta que existen multiplicidad de causas y que debemos ser enfáticos en el diagnóstico etiológico de la insuficiencia cardíaca. Siendo obviamente, como les mencioné con anterioridad, la enfermedad isquémica la principal causa de ellas, pero existen alteraciones tóxicos como el uso de antracíclicos, algunos metales pesados, daños derivados de alteraciones inmunológicas, infecciones como el VIH, la enfermedad de Chagas, infiltraciones por enfermedades malignas, algunas depósitos de cadenas livianas en el caso de la amiloidosis, o condiciones de carga normales en la presencia de la hipertensión arterial o alteraciones estructurales valvulares, o la presencia de brady o taquiarritmias. Pero ¿por qué preocupan los números en insuficiencia cardíaca? Lo primero es que es la primera causa de consulta por urgencias de los mayores de 65 años. Y año a año estas consultas han ido aumentando en un 26% en los registros poblacionales desarrollados en España. Un tercio de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca han hecho su debut hospitalario. ¿Y esto qué traduce? Más costos relacionados a la atención, mayor morbimortalidad y mayor número de ingresos. Asimismo, y es de vital importancia reconocer que el 24% de los pacientes, cercano, 1 de cada 3 pacientes egresados a los 30 días ha tenido un reingreso y la mitad de ellos a los 6 meses. Datos también muy impactantes como en el Brasil, el 35% de todos los ingresos hospitalarios son por insuficiencia cardíaca, que logran ser hasta el 70% de pacientes aquellos superiores con edades de mayores de 70 años. ¿Y cuál es la manifestación desde el punto de vista sociosanitario? Que el 69% del costo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca es derivado de la hospitalización. El costo de la atención en hospitalización es lo más importante desde el punto de vista, generando el 1 a 2% de todo el gasto sanitario total, abriéndonos una ventana en la prevención de la hospitalización como un desenlace dentro de nuestros grupos de multidisciplinarios de tratamiento. Nuestro segundo mensaje es el rol de los biomarcadores y los exámenes de laboratorio en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. La guía clasifica como clase de recomendación 1 y nivel de evidencia C el reconocimiento de
pues, el hemograma, la función renal, hepática, la medición de la función tiroidea, el estudio de diabetes, pero también importante el estudio de la ferritina y la saturación de transferrina. Las pruebas específicas también están consideradas con clase de recomendación 2A para buscar la etiología, y quiero hacer énfasis en que esto es muy importante para poder dar un tratamiento a alguna condición reversible. Si ustedes observan, algunas pruebas genéticas pueden solicitarse para la búsqueda de la amiloidosis de transtirretina, las miocardiopatías hipertróficas, la búsqueda de amiloidosis de cadenas livianas, las troponinas en la presencia de miocarditis, el test de Chagas, el VIH, etcétera, así como los niveles de ferritina. Pero los biomarcadores es un campo que se está escribiendo diariamente en el desarrollo de esta enfermedad. Hoy reconocemos con algunos estudios que no están concluidos o no están derivados en las guías de práctica clínica para el seguimiento y monitorización, pero el ST2 soluble elevado por encima de 35 nanogramos se correlaciona con una mayor actividad de la enfermedad y una mayor respuesta al bloqueo neurohormonal. Asimismo, la presencia de niveles elevados de galectina 3 está correlacionado con niveles elevados de fibrosis producido por los fibroblastos cardíacos. Y la reina, obviamente, de nuestra revisión, que corresponde a la liberación crónica de troponinas, que es un marcador de progresión de la enfermedad silente en los pacientes ambulatorios, y los péptidos natriuréticos, que son producidos por el estrés de la pared miocárdica, que se comportan de la siguiente manera. Ellos tienen una codificación proteínica y una preprohormona, y posteriormente esta prohormona, el pro-BNP, es clavado por una proteína corina que lo divide en su fragmento activo, que es el BNP, y el fragmento inactivo, que es el NT-proBNP. Este tiene un comportamiento similar al de la insulina, siendo el BNP la insulina y el NT-proBNP el comportamiento similar al péptido C. El BNP ejerce su efecto fisiológico, biológico sobre los receptores de los péptidos natriuréticos para producir vasodilatación, natriuresis, diuresis y disminución de la fibrosis e hipertrofia en presencia del estrés de la pared miocárdica. Pero estos mismos péptidos natriuréticos se encargan de autorreciclarse al ser estimulados a través del receptor del péptido natriurético tipo C, y su inhibidor o la neprilicina, que se encarga obviamente de permitir la inactivación de estos péptidos. Los péptidos obviamente tienen la correlación con la liberación del estrés de la pared, pero también tienen condiciones no relacionadas a insuficiencia cardíaca que pueden elevarlos y que pueden disminuirlos. Es importante tener en cuenta que los pacientes con obesidad, edema pulmonar flash, pericarditis, polimorfismos genéticos o la cardiomiopatías en estadios finales pueden disminuir los niveles de péptido natriurético o ser normales. Sin embargo, pues el rol que conocemos hoy en día es el diagnóstico en la prevención y el pronóstico para seguimiento también a la terapia. Las guías de 2017 incluyen al péptido natriurético en la prevención con un clase de recomendación 2A en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular para hacer un cribado en qué pacientes se pueden beneficiar de un bloqueo neurohumoral temprano para la prevención de disfunción sistodiastólica. El ensayo Stop Heart Failure evaluó pacientes que tenían BNP mayor de 50 picogramos con factores de riesgo cardiovascular y que su intervención redujo la aparición de efectos cardiovasculares mayores como un punto muy importante en la prevención o retraso al desarrollo de la disfunción sistodiastólica. El otro punto corresponde a lo que manejamos diariamente con respecto al diagnóstico en presencia de disnea. Lo más importante, el valor predictivo negativo de un paciente que acude al servicio de urgencias o acude a nuestra consulta con disnea y con valores de péptidos por debajo de 300 para NT-proBNP o por debajo de 100 para el BNP. Estos excluyen cerca de entre un 94 y un 98% que la causa sea correlacionada con insuficiencia cardíaca. Y el pronóstico muy importante para determinar la progresión y la severidad de la enfermedad. Si ustedes logran en sus pacientes ambulatorios llevar a un NT-proBNP por debajo de 1000, el paciente desarrolla menos riesgo de un desenlace cardiovascular mayor comparado con aquellos que no logran esta meta de 1000 de NT-proBNP. En el ensayo del Paradigm, que evaluó los pacientes tratados con sacubitril valsartán versus enalapril,
La reducción del NT-proBNP se sostuvo durante el periodo del running y una vez se aleatorizaron en los pacientes de sacubitril, valsartán y enalapril se observó un aumento de los niveles de NT-proBNP que son sustantivos con respecto al beneficio de la terapia de sacubitril, valsartán. Si observamos en la gráfica superior la fisiopatología y la farmacología de esta molécula o esta supramolécula que tiene un inhibidor de neprilicina con un bloqueador del receptor de angiotensina, cambia un poco el paradigma de la evaluación de los péptidos. Su efecto fisiológico es aumentar los niveles de BNP, que lo vemos correlacionado en esta gráfica. Estos son los niveles de BNP en los pacientes tratados con valsartán, sacubitril, que elevan comparado con los clásicos conocidos niveles de BNP en los pacientes con enalapril. Por lo tanto, cuando vemos en los pacientes con NT-proBNP la reducción sostenida en los pacientes tratados con sacubitril, valsartán serviría como el marcador pronóstico y de biomarcador para el seguimiento de los pacientes tratados con esta molécula. Tercer punto, ¿cómo debemos obtener los mejores resultados en el tratamiento? Y el mensaje es titulando la medicación. Las guías de práctica clínica incluyen el tratamiento con un IECA con un beta bloqueador en la fase o el tratamiento de primera línea en el paciente sintomático con fracción de eyección reducida. Los inhibidores de la ECA reducen mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los tres moléculas, los tres medicamentos que tienen nivel de evidencia 1A para esta guía son el enalapril, el captopril y el lisinopril, siendo el enalapril el más estudiado y utilizado. Pero hay una pregunta que nos concierne hoy en aras del tratamiento de algunos medicamentos. ¿Tiene efecto en mortalidad la titulación de la dosis de los inhibidores de la ECA? Los ensayos o los metaanálisis pues, son bastante viejos y consistentes en la reducción de los desenlaces primarios de mortalidad y hospitalización, siendo obviamente bastante superiores en los pacientes con enalapril, pero en total hay una reducción relativa del 24% de la mortalidad total y hospitalización. Pero no estamos dudando del beneficio de los IECA, sino de su dosis. Y cuando en este ensayo, pues, publicado ya hace 17 años, compararon la dosis estándar de 20 miligramos 10 miligramos cada 12 horas de enalapril comparado con dosis altas, 60 miligramos, donde los cuales alcanzaron un promedio de 42.7 miligramos, no hay diferencia en la sobrevida entre los que se trataron con dosis estándar con dosis alta del medicamento. No hubo diferencia en hospitalización o admisiones hospitalarias, arritmia o descompensación de la insuficiencia cardíaca. Los betabloqueadores, la piedra angular del inicio del tratamiento, beneficio, mortalidad, menos síntomas de insuficiencia cardíaca, menos hospitalizaciones y previenen la muerte súbita. Tres medicamentos que tienen desenlaces en morbimortalidad probados: bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Reducción del 39%, 34% y 27% en los ensayos de estos tres medicamentos, con un beneficio claro en mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál era la dosis promedio de esos estudios? Que eso es importante para conocer la titulación de la dosis. Mire, en el estudio CIVIT se logró 7.5 miligramos en promedio, con lo que se repercutía en un 34% de reducción de mortalidad de todas las causas. En el MERIT-HF de metoprolol succinato 159 y en el Copernicus 37 miligramos en dosis promedio. ¿Cuántos pacientes lograron esa dosis óptima planteada al inicio del estudio? En el estudio de metoprolol, 64%, bisoprolol, 48% y carvedilol, 65%. En promedio, cerca del 30-35% puede no lograrse la titulación de la dosis, pero esto no marginó el beneficio en morbimortalidad. Sin embargo, ¿qué sabemos? En los estudios o los registros de la vida real sabemos que menos del 50% tienen la dosis máxima tolerada, 2/3 de los pacientes no se titularon al alta a los 90 días y menos del 10% tuvieron una dosis por lo menos óptima antes de ser egresados del hospital. En esta gráfica vemos las barras azules son los ensayos pivotales de los metabloqueadores comparado con los registros o ensayos clínicos de otras moléculas y ustedes observan que hay una disminución o no hay un alcance suficiente al 60-70% de la dosis máxima comparado con los ensayos pivotales, lo que le da un riesgo mayor o una interpretación de que no estamos llegando al rango que debemos obtener en la titulación del beta bloqueador. Y estos limitantes se manifiestan primero en el riesgo de hipotensión. Obviamente tenemos beta bloqueadores que tienen efecto bloqueador alfa 1
y estos básicamente son el carvedilol. Las recomendaciones de esto es cambiar el beta bloqueador y aislar la dosis del vasodilatador, en este caso enalapril, o alguno de los ARA2 si lo está utilizando, en un lapso de 2 horas para la administración del beta bloqueador. Aparentemente esta estrategia puede reducir la aparición de hipotensión. Lo siguiente corresponde a los signos de insuficiencia cardíaca. Usualmente entre el tercer y quinto día del tratamiento con beta bloqueador hay una aparición de congestión producida por el efecto inotrópico negativo. Las herramientas que podemos utilizar desde el punto de vista terapéutico es la administración de una dosis extra de furosemida en el paciente para normalizar ese peso congestivo. Y la bradicardia, que es importante en los pacientes cuando está por debajo de 50 latidos por minuto, o la presencia de bloqueos avanzados como un marcador para la reducción de la dosis. Sin embargo, si ustedes observan el resultado de este estudio, el Heart Failure Action, ustedes en la línea azul punteada son los pacientes que tienen alta dosis de beta bloqueador con baja dosis o baja frecuencia cardíaca. Si ustedes observan, la probabilidad de muerte en esos pacientes que tenían dosis máxima y bajas frecuencias cardíacas era mucho mejor en aquellos que lograban solo baja dosis con frecuencias cardíacas más altas que la línea continua de color rojo. Y también se correlacionaba con un descenso mayor del NT-proBNP, menos hospitalizaciones y menos mortalidad cardiovascular. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta titulación? Que es el objetivo importante de este esquema de terapéutico. Primero, consideren las exclusiones. Siempre debemos llenar esta lista de chequeo, no administrar un shock cardiogénico en los pacientes que tienen signos de hipoperfusión sistémica, presión arteriales históricas menores de 85, la sobrecarga de volumen significativa. Un paciente congestivo no se beneficia de una inotropía negativa transitoria con los beta bloqueadores o los bloqueos auriculoventriculares avanzados y el asma. ¿Qué hacemos entonces? Ubicamos la dosis del medicamento, la dosis más baja que vamos a utilizar de carvedilol, metoprolol o bisoprolol, y hacemos inicio de la terapia con incrementos no inferiores a 2 semanas. O sea, no podemos dar aumento de la dosis en intervalos menores a 2 semanas. A la segunda semana doblamos la dosis inicial y esto lo hacemos cada 2 semanas hasta llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Entonces, el plan de titulación debe incluir llevar al paciente a una dosis de enalapril al menos de 20 miligramos cada 12 horas, perdón, 10 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos día, aumentar el beta bloqueador hasta lograr la dosis máxima tolerada, hacer seguimiento de los efectos secundarios y dar una dosis flexible de diurético para evitar la descompensación durante la titulación. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que vamos a empezar la terapia con enalapril y carvedilol. Planeamos una semana 1 con dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Posteriormente, dosis de carvedilol de 3.125 miligramos. En la siguiente semana, de acuerdo a la titulación del ensayo consensus, que se aumentaba la dosis cada semana hasta llegar a la dosis al menos de 10 miligramos cada 12 horas. ¿Cuándo podemos titular la dosis? Hasta que tengamos la meta que dice la guía de insuficiencia cardíaca y para el manejo de la hipertensión arterial como meta de menos 130/80. Y cada 2 semanas hacemos un ajuste al doble de la dosis del beta bloqueador hasta lograr al menos la dosis de 25 miligramos cada 12 horas, dosis máxima del estudio Copérnicus. En algunos escenarios de los grupos multidisciplinarios podemos hacer una planeación basados en la tasa de filtración, la fracción de eyección, la presión arterial, la molécula a utilizar, cada cuánto vamos a aumentar la dosis, y con esto parece que tenemos una adherencia mejor al tratamiento y una titulación máxima de los medicamentos. La tercera estrategia, a pesar de los tratamientos anteriores y que siga sintomático, pues es añadir el antagonista del receptor de mineralocorticoides. Estos también tienen toda la evidencia, clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A, en beneficio de mortalidad, hospitalización y muerte súbita. 2 medicamentos, espironolactona y eplerenona. Entonces, basados en los esquemas de titulación, la tasa de filtración y el potasio del paciente, que sea menor a 5, una tasa que no sea inferior a 30 mililitros por minuto, los pacientes pueden ser titulados a la administración. Entonces, a nuestro paciente que lo llevamos al menos a 10 miligramos cada 12 horas de enalapril, 25 cada 12 horas de carvedilol, podemos titularle o cada 8 semanas en eplerenona de 25 a 50 o subir la dosis de espironolactona cada 4 semanas hasta llegar a una dosis posiblemente de 50 miligramos mientras no tenga efectos secundarios.
Este paso a paso ha logrado que la reducción en la era pre-enalapril de una mortalidad al año de 16%, tengamos al día de hoy una mortalidad de 6% en la triple terapia del bloqueo neurohumoral. En este orden de ideas, digamos que las necesidades no satisfechas hacen que tengamos la necesidad, obviamente redundante, de otras terapias como adicional al tratamiento. Una vez ya usamos los IECAs, usamos el antagonista del receptor mineralocorticoide, y si hay persistencia de los síntomas podemos evaluar la sustitución, no la adición, la sustitución del IECA por un inhibidor de neprilicina asociado a un bloqueador del receptor de angiotensina 2. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué vamos a hacer? Bloqueamos el sistema simpático con el beta bloqueador, el sistema renina-angiotensina con los inhibidores de la ECA y los ARA2, y la aldosterona con el antagonista de aldosterona. Pero tenemos un sistema de apagar fuegos, un bombero, que son los péptidos natriuréticos que permiten la natriuresis y la vasodilatación, que no los estamos utilizando de la manera adecuada. Y parece ser que, como les decía previamente, tenemos estos péptidos que se reciclan por una enzima que se llama neprilicina. Los ensayos iniciales de bloqueo de esta neprilicina únicamente, obviamente, bloqueaban la degradación y aumentaban los péptidos, pero esta misma neprilicina bloquea la degradación de la angiotensina 2. Entonces, al no tener este efecto, esta angiotensina 2 se potencia y teníamos un efecto neutro en los ensayos que utilizaron candoxatril o omapatrilat para la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces dejamos una ventana de excepción. Sin embargo, al desarrollar una molécula que inhibiera la neprilicina y también pudiéramos ejercer este efecto, contrarrestar este efecto negativo de la falta de inhibición de la angiotensina 2 asociándole un antagonista del receptor de angiotensina, podríamos obtener un beneficio mayor en mortalidad. Por esto, y asociado a los riesgos conocidos de angiodema que sacaron del mercado este inhibidor de neprilicina conocido como omapatrilat, dado que inhibía la ECA, la aminopeptidasa P y la neprilicina, esta bradicina inactiva no se degradaba a su forma inactiva y permitía la aparición del angiodema. La molécula LSZ696 que agrupa el sacubitrilo valsartán solo inhibe la neprilicina y no impide este paso de transición hacia la bradicinina inactiva. Entonces, conociendo todos estos pasos, se desarrolla el ensayo Paradigm, publicado en septiembre del 2014, como uno de los, digamos, nuevos paradigmas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El comparador tenía que ser enalapril, es el medicamento más estudiado con beneficio en mortalidad, pero si ustedes observan las dosis promedio del enalapril en el ensayo Consensus y el SOLV, ninguna superaba esta meta que conocíamos de dosis estándar de 20 miligramos, 18.4, 16.6, 16.7. Pero así, solo el 22% lograron esta dosis objetivo máxima de 20 miligramos cada 12 horas, que era la dosis tope del estudio, ¿no? Se aleatorizaron los pacientes, se hicieron un periodo de running con enalapril, y si lo toleraban, hacían un washout a LSZ696, titulando la dosis de 100 a 200 miligramos, y si era tolerado, el paciente entraba en la aleatorización 1 a 1, comparado el sacubitrilo valsartán, comparado con enalapril, para un seguimiento aproximado de 27 meses. El ensayo era proyectado para 36 meses y que necesitara una reducción de mortalidad de al menos 15%, que se logró desde el primer año, y en el tercer análisis interino fue suspendido por el beneficio importante en el desenlace primario de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si ustedes observan, todo este beneficio obviamente tiene un costo, y el costo es la hipotensión, que es el principal efecto secundario, pero esto no obliga a la descontinuación de la terapia, excepto en los pacientes tratados con enalapril con elevaciones de creatinina y potasio, que sí obligaron de una manera significativa a la suspensión de la terapia. No hubo aumento de angiodema en ninguno de los dos grupos, ni compromiso severo de la vía aérea. En conclusión, el estudio redujo 20% del desenlace primario, 20% de mortalidad cardiovascular, primera hospitalización por insuficiencia cardíaca 21% y muerte por todas las causas 16%. Cuarto mensaje, esta no es una enfermedad estática y le vamos a hacer el fortalecimiento a las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Una vez nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, hace un debut, lo tratamos hospitalariamente, lo llevamos a un peso seco, le iniciamos la medicación modificadora de la enfermedad,
En ese momento el paciente se hace vulnerable a una rehospitalización. Como lo dije previamente, 30%, cerca del 30% a 30 días reingresa por este motivo. Estos pacientes deben ser derivados a un grupo multidisciplinario que lo acoja al menos entre los primeros 7 a 10 días y empiece la fase de titulación del medicamento. ¿Para qué? Para llevar hasta fase de meseta. Esta es la explicación de cómo nosotros hacemos un efecto en la transición de agudo a crónico y lo llevamos a una fase de meseta. La comparación de un modelo transicional en que el paciente pasa de la hospitalización rápidamente a un grupo multidisciplinario reduce los ingresos o los reingresos por insuficiencia cardíaca y lo hace de manera más temprana que los modelos tradicionales actuales. Esta es una gráfica bastante compleja, pero muy sencilla a la vez, del doctor Comín Colet, en el cual integra todos los escenarios posibles de un paciente con insuficiencia cardíaca. Un debut hospitalario, buscamos la causa, tratamos la etiología, estabilizamos clínicamente, le damos de alta al paciente con las 5E de euvolemia, estabilidad, disminución de eventos adversos, optimización con los medicamentos que dan mejoría en la evidencia clínica y la visita por enfermero. Posteriormente el paciente pasa un seguimiento estructurado para hacer, digamos, la titulación y el seguimiento telefónico, la telemonitorización, pero este paciente también puede pasar rápidamente a una unidad avanzada para poder beneficiarse de terapias como trasplante o insuficiencia o asistencias mecánicas circulatorias, que lo hace hacer un círculo persistente que evite, digamos, la hospitalización y permita mejorar la calidad de vida de los pacientes. Quinto mensaje, prevenir es mejor que lamentar, y yo le doy un punto para el estado A y para las hospitalizaciones. El ensayo SPRINT realizado para determinación si la control intensivo de la presión arterial versus el control estándar tuvo un desenlace importantísimo en reducción del 38% del primer episodio de insuficiencia cardíaca como desenlace secundario. Y en los pacientes diabéticos tratados con empaglifosina se reducía el primer ingreso por insuficiencia cardíaca en un 35%, una clase de recomendación 1 para la meta de hipertensión arterial menos de 130/80. O sea que desde el punto de vista de hipertensión, la optimización en presión arterial y diabetes también reduce el primer episodio de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, si el paciente ya ha tenido un ingreso por insuficiencia cardíaca, observen que el 32% de los pacientes no tenían adherencia al tratamiento como causa de la descompensación. O sea que dentro de todos los pacientes, 1 de cada 3 no se toma los medicamentos y es la causa de su descompensación. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia en términos de reducción también costo efectiva? Pues los grupos multidisciplinarios o los grupos de manejo de insuficiencia cardíaca que también utilizan el hospital de día comparado con el cuidado usual han permitido el aumento de las dosis de los medicamentos modificadores de la enfermedad, pero muy importante cómo estos eran capaces de reducir las hospitalizaciones de 35 a 8% y las rehospitalizaciones en un 86 a un 14%. Y adicionalmente se traducía en una reducción de mortalidad de 17 al 2.7%. Esto se traduce obviamente en una menor sobrevida de los pacientes del cuidado usual, pero también desde el punto de vista costo económico, los pacientes tratados en cuidado usual tienen 6 veces más costo por la hospitalización o la rehospitalización comparado a los pacientes que tienen unas barreras clínicas para la hospitalización derivadas de estos grupos multidisciplinarios. Los diuréticos hacen parte de la prevención de la hospitalización y el autocuidado. Si los pacientes cambian su peso en los últimos 7 días, es un predictor de descompensación. Aumentar 2.5 a 5 kilogramos de peso es un predictor casi 3 veces de un ingreso hospitalario. Solo con aumentar 1 kilogramo de peso es un signo de alerta de los pacientes para ajustar el tratamiento diurético. Por lo tanto, esta dosis no debe ser fija y debe ser variable de acuerdo con el peso diario del paciente tras ir al baño y antes de desayunar. Esto permite el autocuidado y la normalización de los síntomas congestivos. Asimismo, si usted necesita más dosis de furosemida, pues más riesgo de muerte tiene, peor fracción de eyección probablemente va a tener y alteración de la función renal y presiones de encuña elevadas. Esta gráfica es muy interesante. Miren, esto es un grupo de pacientes que fueron seguidos los días antes de la admisión y al 7º día la gran mayoría tenía un cuadro florido de insuficiencia cardíaca hasta que ellos consultan. Tuvieron una semana de síntomas evidentes para poder consultar y no lo hicieron.
Yo traigo una gráfica que es bastante triste de nuestro país, pero es la realidad. Hay tragedias que son prevenibles y la hospitalización por insuficiencia cardíaca es prevenible. Vimos que impactan el 69% del costo económico de la enfermedad y podemos prevenir desde su primer episodio hasta las rehospitalizaciones. Hay que anticiparnos modificando el tratamiento, titulando la medicación y promoviendo el autocuidado del paciente. Sexto mensaje, ¿hasta dónde los dispositivos son de importancia en la monitoría, tratamiento y prevención de la muerte súbita? Como ustedes observan, el algoritmo de la Guía Europea de Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca incluye los pacientes que siguen sintomáticos con QRS mayores de 130 milisegundos que pueden beneficiarse del tratamiento con resincronizador y la prevención de muerte súbita, idealmente en los isquémicos, con fracción inferior al 35% para la prevención de muerte súbita. El debate está abierto en este momento para los pacientes con cardiopatías no isquémicas. De acuerdo al estudio de Danish, no hay un beneficio en estos pacientes, dado que en este ensayo que se controló muy bien la medicación de los pacientes, la medicación modificadora de la enfermedad, parece ser que este dispositivo ya no es tan útil. Aún el debate está abierto, esto hace parte de la discusión de los expertos en insuficiencia cardíaca. Ahora bien, hay algunos dispositivos que no están incluidos en las guías, que son los monitorías de la presión en la arteria pulmonar, que predicen los cambios en la volemia y la predicción en el aumento de la cuña como un marcador para el ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Esperaremos que después del estudio CHAMS evolucionen algunos de datos para poder nosotros dar una recomendación al respecto. Deficiencia de hierro, parece digamos una banalidad, pero miren que en la nueva pirámide de Maril Jessup del nuevo tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la deficiencia de hierro hace parte del tratamiento en los NIHA 2-3 de la enfermedad. Entonces es una parte importante del tratamiento, así como la rehabilitación cardíaca, el sacubitril/valsartán, la resincronización. Pues miren ustedes que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y desarrollan deficiencia de hierro, tienen una sobrevida menor. Y la prevalencia no es cualquier cosa. En los anémicos el 57% tienen deficiencia de hierro y el 32% de los no anémicos. Por lo tanto, debemos ser enfáticos en la búsqueda de esta entidad, de la deficiencia de hierro. ¿Cómo? Tomando una ferritina. Con un valor menor a 100 consideramos una deficiencia absoluta y entre 100 y 300 una deficiencia funcional si la saturación de transferrina es menor al 20%. Todos los estudios o los beneficios de estudios en mejoría de clase funcional, alivio de los síntomas y mejoría de clase de calidad de vida están hechos con hierro carboximaltosa. Desafortunadamente en Colombia no lo tenemos disponible para su uso amplio y consecutivo. Sin embargo, hay ensayos clínicos con deficiencia de hierro que utilizaron hierro sucrosa con administraciones de 200 miligramos los días 1, 3 y 5 que podían mejorar esta ferritina y si tenían, a pesar de este tratamiento, valores por debajo de 400, podían darse dosis extra entre el día 15 y 17. ¿Y esto que traduce también? Mejoría de la clase funcional, test de caminata y mejoría de los test de calidad de vida. ¿Cuándo debemos referir nuestros pacientes a unidades de insuficiencia cardíaca para finalizar esta charla? Y se los digo porque usualmente los que hacemos insuficiencia cardíaca avanzada recibimos los pacientes en un estadio muy avanzado. Pero si ustedes toman esta listica, le hacen un chequeo y evalúan que el paciente necesita inotrópico para aliviar los síntomas y la perfusión orgánica, tiene una prueba de consumo de oxígeno con un valor menor a 14 mililitros por kilo minuto o 50% del prehecho en los pacientes jóvenes, tengan un test de caminata de 6 minutos menor a 300 metros, se hospitalicen más de 2 veces por año, tengan más de 2 visitas que no sean programadas a la unidad de urgencias o del grupo multidisciplinario, que tengan empeoramiento con desarrollo de hipertensión pulmonar, que tengan dosis muy altas de diurético, 80, 160 miligramos de furosemida para lograr el estado de euvolemia, que incrementen la mortalidad de acuerdo a las escalas de predicción o la score de Seattle, la alteración en la función renal, la hiponatremia, las taquiarritmias con descargas del cardiodesfibrilador, la caquexia cardíaca. Todos estos aspectos son muy importantes en la evaluación y si uno de estos está presente, no duden en remitir a estos pacientes a una clínica de falla cardíaca
que sea susceptible de trasplante cardíaco. Esta es, digamos, una cuña final. Recuerden que la actualización de las guías de falla cardíaca salieron hace una semana y media, 2 semanas. Ponen en el mismo nivel jerárquico todas las terapias que veíamos en la guía europea. El inhibidor de aldosterona, el inicio del sacubitrilo valsartán, la combinación de nitrato y hidralazina en pacientes de raza negra, la implantación de un cardiodesfibrilador o un cardioresincronizador o la administración de ivabradina como parte de mejoría de la clase funcional. Y miren que si todo esto está así y persisten los síntomas, son refractarios, el paciente puede derivarse a un cuidado paliativo, a un trasplante cardíaco o a una asistencia ventricular. En conclusión, entonces, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, mortal y prevenible. El tratamiento y la detección temprana determina mejores desenlaces, asegurando la adherencia, la titulación de fármacos, el control de comorbilidades, podemos mejorar la calidad de vida, supervivencia y deterioro de la enfermedad. La prevención de la hospitalización debe ser una prioridad en el seguimiento de los pacientes. Y todos los actores del sistema tenemos un rol importante en el tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. La idea es que escriban las preguntas e iremos respondiéndolas de manera consecutiva. Bueno, la diálisis peritoneal hace parte de las estrategias en los pacientes que tiene refractariedad a los diuréticos, que a pesar de dosis altas y efectos secundarios de los mismos, no logra mantener su estado volémico, no necesariamente tiene que estar en el estado final de la enfermedad, tiene básicamente que requerir dosis altas, 160 miligramos de furosemida, o requerir bloqueo secuencial de la nefrona con tiazidas y espironolactona, o tiene recurrencia o hospitalizaciones repetidas por congestión. Estos sería una ayuda muy útil en los pacientes que logran tener un autocuidado importante, que pueden dializarse, y es una herramienta que se utiliza, creo que un poco más que antes, y ya estamos sensibilizados con los nefrólogos para el inicio de estas terapias. Bueno, los pacientes que tienen fracción de eyección intermedia, digamos que es el grupo en el cual pues debemos hacer el mismo énfasis de la fracción de eyección reducida basados en los guías de práctica clínica, beta bloqueador, el inhibidor de la ECA. El grupo de inhibidores de aldosterona no tuvieron el impacto necesario. Parece ser que este grupo intermedio, doctora Cuervo, tiene un perfil un poco más benigno de la enfermedad para este punto. Para los de fracción de eyección preservada, creo que el tratamiento o el control de la presión arterial, el manejo de la fibrilación auricular o la respuesta ventricular a la fibrilación auricular, el control de la isquemia y la adherencia a las medidas higiénico-dietéticas, restricción hídrica y el consumo de sal, son como los principales pilares del tratamiento. Desafortunadamente, todos los medicamentos utilizados hasta el día de hoy pues no han mostrado beneficio sustancial en mortalidad. Sin embargo, el estudio Paragon, que es el estudio que se está llevando a cabo en este momento con sacubitrilo valsartán, estamos ansiosos, digamos, de los resultados y esperamos que se pueda generar un hito en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
Doctor Salas, pues parece que estamos en el proceso del reconocimiento del primer registro de nuestro país en falla cardíaca crónica. En un ensayo no publicado de nuestra institución observamos que evidentemente menos del 30% de los pacientes que ya tienen diagnóstico logran tener adherencia al tratamiento o llegan con dosis por lo menos óptimas de la misma. Digamos que desde el punto de vista clínico es un aspecto por mejorar, pero esperamos que el registro que se está llevando a cabo tenga desenlaces importantes y podamos dar respuesta parcial a las preguntas con respecto al pronóstico y la adherencia. Bueno, a ver, para el doctor Osmar Pérez, pues con respecto a la implantación del cardiodesfibrilador y el cardio resincronizador, usualmente el paciente se egresa del alta, hacemos el manejo multidisciplinario, continuamos con enalapril. Si el paciente, a pesar de los síntomas, nosotros modificamos, y si tuviste en la última gráfica, estas no tienen orden jerárquico, pueden utilizarse las estrategias al mismo tiempo. La prevención de cardiodesfibrilador en paciente con cardiomiopatía isquémica debe hacerse de manera temprana de acuerdo a las guías, 3 meses de tratamiento médico óptimo si se logra, o en los pacientes 40 días posinfarto. Ahora, el sacubitril valsartán demostró que cambió el modo de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida comparado con enalapril. Había menos muerte súbita en un 16%, y esto es importante desde el punto de vista de tratamiento. Para el doctor Sánchez, la hipotensión en los pacientes tratados con la combinación de sacubitril o valsartán puede ser importante, pero no obliga al retiro del medicamento comparado con los pacientes que desarrollaron hipotensión con enalapril. Permite la reducción de la dosis, y cuando se compararon estos pacientes que tenían reducción de la dosis de enalapril y reducción de la dosis del sacubitril o valsartán, el beneficio persistía a pesar de la reducción de la dosis en los pacientes tratados con sacubitril valsartán. Por lo tanto, lo que nos recomiendan es separar dosis, evitar, conocer las otras causas de hipotensión diferentes. Usualmente lo que hemos visto de estos pacientes que desarrollan hipotensión es que al ser un potenciador natriurético, los pacientes desarrollan un peso seco que requiere el retiro del diurético de asa dentro del tratamiento, y la normalización de la volemia permite que el paciente retorne otra vez a su normotensión. Entonces, digamos que esas son estrategias que hemos ido aprendiendo en el día a día del tratamiento de los pacientes con sacubitril o valsartán, y que no es tan dramática para el retiro de la medicación comparado con el mismo enalapril cuando se tituló a dosis altas. Bueno, la restricción del sodio, pues usualmente las recomendaciones son 2 gramos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que compara 250 miligramos de furosemida, 2 gramos de restricción del cloruro de sodio o del sodio de la dieta, y la restricción hídrica.
compararon la restricción de 1000 mililitros al día y 2000 mililitros. Y parece ser que, independiente del consumo de sal, cuando se controló por debajo de 2, los pacientes que tenían restricción al volumen por menos de 1 litro tenían mayor estabilidad del peso y menos descompensación en insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos que la recomendación está menos de 2 gramos día y con esto permite uno evitar una hospitalización. Bueno, la titulación adecuada del sacubitril/valsartán, recuerden que para que el paciente se pueda tratar con sacubitril/valsartán debe tener tratamiento médico óptimo con enalapril y betabloqueador a la dosis máxima tolerada, que es como la primera premisa del inicio del tratamiento. Entonces, a dosis estables de betabloqueador e inhibidor de la ECA, nosotros hacemos la transición. La transición es básicamente 10 miligramos cada 12 horas, es equivalente a 100 miligramos cada 12 horas del sacubitril/valsartán. ¿Ok? Entonces, las dosis de titulación se evaluaron en el estudio Titration y él mostró básicamente la titulación cada 3 semanas o cada 2 semanas. Si usted aumentaba cada 3 semanas, el protocolo, recuerden que el protocolo del estudio Paradigm era cada 4, pero en el Titration se aumentó, comparó un esquema intensivo y un esquema estándar, y este esquema estándar era de cada 3 semanas y un esquema intensivo cada 2, lo se titulaba cada 2 semanas, aumentaban los episodios de hipotensión. Entonces, digamos que en este sentido, las recomendaciones, una vez el paciente tiene bloqueo neurohumoral estable, hacemos la transición al sacubitril/valsartán, titulamos dosis cada 3 semanas hasta llegar a la dosis máxima ideal de 200 miligramos cada 12 horas. Con respecto a la hipotensión, como les dije, si el paciente tiene diurético de asas, yo les recomiendo el retiro progresivo, obviamente basados en el peso del paciente, que ustedes con el efecto natriurético natural de los péptidos, permite mantener la euvolemia. Es un detalle que es muy evidente en casi todos los pacientes tratados con esta medicación. Los pacientes para el doctor Sánchez, los pacientes con fracción recuperada, digamos que nosotros los que hacemos falla cardíaca tratamos de mantener el tratamiento el mayor tiempo posible. De hecho, la recuperación de la fracción de eyección, el remodelado reverso es uno de los beneficios del tratamiento con los betabloqueadores. Cuando hemos visto a estos pacientes que se les retira la medicación, recuerden que la enfermedad de la falla cardíaca no es una enfermedad, es clínicamente silente, pero no molecularmente silente. Y parece ser que el desescalonamiento de esta enfermedad produce nuevos episodios y la reaparición de los síntomas. Bueno, queremos entonces agradecerle a todos por su compañía en esta charla, por sus preguntas, por acompañarnos entonces, de nuevo reitero, bueno, aparece una pregunta del doctor Osmar Pérez. Digamos, en el hospital, para el doctor Osmar Pérez, la contrapulsación externa, la experiencia en España es poca, no lo vi utilizar. La evidencia que vimos en el grupo de Shai es bastante importante y se debe utilizar en el paciente con angina refractaria, pero en las terapias de cuidado paliativo o de transición, pues como las asistencias circulatorias como terapia de destino, parece que les dan un poco más de satisfacción desde el punto de vista terapéutico. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, pues espero haber aclarado la gran mayoría de dudas en este pequeño corto mensaje que les traje y que hayamos sensibilizado con respecto a los principales puntos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. De nuevo agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología por esta invitación tan interesante para continuar
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.